Vamos a hablar rápidamente con respecto a estos versículos donde vamos a estar desarrollando sobre todo la idea de la sujeción a los que pastorean. Ese va a ser el tema. Sujetos o sujeción a los que pastorean. Siempre es necesario que hagamos algunas menciones de lo que hemos venido hablando. Y Pedro, ha recomendado a los ancianos, primeramente, de los que están en medio de la iglesia, cual él se dirige, que pastoreen el rebaño. En este caso, Pedro está hablando con el ejemplo, porque hemos dicho que Pedro, está desempeñando esa comisión que el Señor en aquel momento, que ya hemos estudiado de Juan 21, asumió lo que era ese compromiso: pastorea mis ovejas. Y Pedro, en este caso, sabiendo que esta iglesia que está enfrentando persecuciones, dificultades, no podía sino recomendar a los hombres de mayor madurez espiritual, que es a los ancianos que se dirige, que ellos se propusieran para guiar, para pastorear lo que es el rebaño. Para avanzar, decíamos, de la difícil tarea que es el oficio de pastorear. No es una cosa como poner una empresa, poner un negocio. Es totalmente lejos de eso, porque es una realidad que el pastorear requiere de mucha paciencia, de mucha templanza, de mucho testimonio, de mucho amor, de mucha fe, para poder ir lidiando con diversas personas que, como se sabe decir, cada cabeza es un mundo. Y eso es precisamente lo difícil que es pastorear, o sea, lo que Pedro está encomendando a estos ancianos a quien se dirige. Entonces es una cosa que es costoso, difícil, pero no imposible, por el hecho de que también es Dios el que llama, porque si no fuera Dios el que llamara a este oficio tan costoso, tan difícil y tan hermoso por otro lado, sería imposible que alguien pudiera desempeñar una labor tan compleja. Como dije, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Moisés, Dios lo llamó allá en la zarza. Si Dios no lo llama allá en la zarza, Moisés tira la toalla en el desierto con tantas dificultades y sucesivamente. En el caso de Pablo, si no es ese llamado que viene de parte de Dios, hubiese sido imposible que Pablo pudiera haberse mantenido por lo menos siquiera un par de meses en pie. De hecho, hubiese renunciado luego de que tuvo el encuentro con el Señor y ya en Damasco ya lo andaban persiguiendo. Hubiese dicho de inmediato: no, esto no es así. Yo pensé que el llamado de Dios era andar en un helicóptero, andar tirando besitos, andar tirando aceite así en las ciudades para que vayan los demonios. No. Entonces ellos, si no hubiese sido lo que es un llamado, como ya lo hemos venido diciendo,
esto hubiese sido imposible, ¿verdad? Por el hecho de que también el pastor o los que están pastoreando, decíamos que necesitan alimentarse de la gracia, porque de lo contrario no pueden dar nada. Una persona vacía, una persona sin tener una claridad de parte de Dios, una intimidad con Dios, no puede dar nada, así de sencillo. Es una persona que será alguien que se inventará predicar, alguien que se inventará hacer, diríamos, asuntos de retórica, de presentaciones, pero las ovejas necesitan comida espiritual. Y de hecho, esos pastores que estoy relacionándolos en esa generalidad, estos tenían que estar en una dependencia total. Se recuerda cuando en el capítulo número 6 del libro de los Hechos dijeron los apóstoles, no, busquemos quien haga este asunto de estar atendiendo las mesas y sucesivamente, porque nosotros nos vamos a ir a la playa, porque nosotros nos vamos a dar un relax, porque nosotros tenemos derecho a respirar. No dice así la palabra. En esa ocasión dijo Pedro, porque nosotros tenemos que concentrarnos en qué, en comer de la gracia para poder dar. Por eso es que es bien difícil y debe de ser bastante, hermanos, bastante importante que las personas que están siendo pastoreadas exijan que no les cuenten chistes, que no les cuenten, que les den alimento, porque los chistes no sirven, ¿verdad? Los anécdotas de la vida real no tiene sentido. Yo oía a un pastor que todo lo que hacía en el día, va al súper, va allá, eso es lo que se traslada a la iglesia. Para venir a oír a una iglesia asuntos de que la libra de queso está no sé cuánto y que yo por ahí me encontré con un chero y que no sé qué. Y pues, o sea, este asunto no es de estar dando, diríamos, bagaje, porque es una responsabilidad. Entonces, la persona, ¿verdad? Tiene que tener el llamado y tiene que, por supuesto, llenarse de Dios, porque una de las tareas es que las ovejas crezcan, que las ovejas se desarrollen. ¿Quién va a tener chivitos, vaquitas cayéndose? ¿Qué diríamos? ¿Qué persona que se dedica al ganado va a tener? No, esos se esmeran. Por lo menos si usted ve a los ganaderos, ahí andan buscando forraje, andan buscando mieles y un montón de asuntos para darle a las vaquitas, porque de lo contrario se les mueren. Peor cuando vienen las primeras lluvias de mayo, dicen que un montón de vacas que se mueren. Pero ahí están los que cuidan esas áreas, haciendo esa parte para que, bueno, la oveja crezca, ¿verdad? Ahora, decíamos que nadie que no ame a Dios puede desempeñar este asunto, porque eso fue lo que le preguntó el Señor a Pedro: ¿me amas, Pedro, más que esto? Y por último concluyó: bueno, si me amas, entonces, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Entonces, en este sentido, el que ama al Señor es el único. El que no ama y tiene las ovejas botadas, las ovejas que se mueren, las ovejas que ahí andan todas clinudas, ¿verdad? Si pudiéramos ver nosotros, por ejemplo, el caso de los pastores literales de las ovejas, si
si usted tuviera tiempo y fuera allá por, tal vez no en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero hay nomás en Guatemala, en la parte, al altiplano de Guatemala, las crianzas de ovejas. Eso es, bueno, un cuido que las viven, son rebaños y sucesivamente. Entonces, en este caso, se requiere pues amarlas para cuidarlas. Ahora, dijo Pedro que este asunto no era la fuerza, ni tampoco le dijo a los ancianos a quien se dirigía que era por ganancias deshonestas, sino que esto era un asunto de amor, un asunto de propósito, un asunto de obediencia, ¿verdad? No es para lucrarse, no es para hacerlo involuntariamente. Imagínense todos los aspectos que lleva lo que es el llamado. Por ejemplo, allá decíamos en el caso de Pablo, cuando dice a Timoteo, si alguno desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario, y empieza una camándula de requisitos para poder desempeñar. Esos son partes de las que estoy mencionando, aparte de lo que estoy mencionando, ¿verdad? Que tiene que tener en sujeción a sus hijos, tiene que tener solo una mujer y no dos, y sucesivamente. Es decir, que es una cosa no fácil, hermanos. Ahora, Pedro concluye en estos estudios que hemos dado que el Señor premiará en el momento que venga lo que es el Señor, que es el penúltimo versículo que leíamos en estos estudios. Dice, cuando aparezca el príncipe, el verso 4, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como lo expresamos, que a quien se dirige Pedro deben de saber que no es un trabajo en vano, que no es un trabajo que no van a tener ellos en su momento, lo que es lo que está dentro del trasfondo de la vida espiritual, los premios. Los premios vendrán. Aquí habla de coronas, y eso lo ampliamos haciendo ver que a veces las personas piensan que entregar la vida en un asunto de pastorear, de cuidar a personas, que decíamos cada uno es un mundo, parecería que pues es una pérdida de tiempo, parecería que es algo que no tiene sentido, porque al fin y al cabo se dice nadie agradece. Se dice, ¿y quién me paga la gasolina? ¿Y quién me paga mi energía? ¿Y quién me paga mis años que debería de invertirlos en tal o cual cosa? Entonces, pero Pedro está diciéndole a esta iglesia y a los ancianos que no se preocupen, que cuando venga el príncipe de los pastores, cada uno recibirá, en este caso, el premio, la corona incorruptible, dice acá. Entonces, en cualquier nivel de lo que es la vida espiritual, nada quedará sin un amplio pago o una amplia recompensa de aquello que se haga por el otro. Es tan específico el Señor con respecto, hermanos, a los asuntos de premio, que dice que aquel que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños no quedará sin recompensa. ¿Cuánto valía? No valía en ese tiempo el agua, así como ahora entendemos. Nosotros lo vemos muy normal. Dar $1 por un vaso de agua es algo espantoso. Pero en ese tiempo, pero eso que aún no valía, y si valiera, no quedaría sin recompensa. Entonces, este asunto es para todos, porque
Diría el otro, bueno, ¿y yo por qué tengo que venir a hacer esto? ¿Y yo por qué tengo que limpiar esa silla? ¿Por qué tengo que limpiar ese servicio? ¿Por qué tengo que lidiar con esos muchachitos allá? ¿Y por qué tengo que estarles dando comidita en la boca? ¿Y por qué tengo que estarles enseñando? Nada de lo que nosotros hagamos en la obra del Señor quedará sin recompensa. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de, hermanos, recibir, creerlo, porque es necesario creerlo, porque si no lo creemos, entonces somos incrédulos. Eso sería como el resumen de algunas ideas que ya hemos venido hablando. Ahora vamos a ver, en el versículo número 5 dice, que es lo que sigue a continuación, dice el apóstol Pedro dirigiéndose a las mismas personas, igualmente dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Bueno, en este caso, hermanos, cuando en esta parte Pedro se está dirigiendo a esta iglesia, puede ser que se esté refiriendo o dirigiendo no sencillamente a muchachos. Se puede decir también a personas jóvenes, pero también pueden ser personas jóvenes de años y personas, hermanos, también jóvenes en la fe y adultos en la fe. Es decir, una generalidad. Aquí, a manera de tema, nosotros decíamos que la sujeción a los pastores. Hice un pequeño repaso de todos los compromisos de aquellos que están guiando la grey del Señor. Pero el Señor, a continuación, acá nos enseña que también hay compromisos de los gobernados o de los pastoreados. Y el compromiso en este caso es, ¿verdad? En este caso es que, hermanos, deben de someterse, dice acá la palabra sometimiento, obediencia a los que están al frente. En este sentido, esto es importante porque generalmente, como yo dije hace un momento, los hermanos, los que están siendo pastoreados, debían de exigirnos, debían de decir, mire, yo estoy aburrido del mismo plato, hermano. Yo estoy cansado ya, yo necesito. Está bien, yo te tomo la palabra. Pero aquí viene la responsabilidad también del oyente. ¿Cuál es la responsabilidad del oyente? La responsabilidad del oyente es la sujeción a esos hombres que dice Pedro y que les recomienda Pedro que deben de pastorear la grey del Señor. Vamos a ver. Preguntémonos por qué hay que sujetarse a los pastores, que es una cosa que a veces, hermanos, se ve mal, se ve como impositivo. Muchas personas lo vemos dentro de las congregaciones. Vemos que los pastores como que quieren tener dominio de las ovejas. En algunos casos pudiera darse, ¿verdad? Pero no se trata de que se debería de tener dominio de las ovejas cuando, por ejemplo, hay una madurez espiritual, cuando se ha logrado avanzar en una maduración espiritual. El que tiene ese nivel de maduración, esa persona no ve que si el pastor le está imponiendo, más bien lo ve como provechoso, por el hecho de que cada uno de nosotros nos conocemos nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo estuve muy contento con un maestro que era un hombre casi de uno de los maestros que yo tuve. Maestros que realmente tenían carácter y que eso a mí me beneficiara,
me beneficiaba a mí con respecto a irlos a dejar ahí. Yo sabía que ese hombre, ellos le tenían miedo. ¿Y por qué? Les disciplinaba porque andaban la camisa desabrochada y sucesivamente un montón de reglas. Pero eso forma a la persona. Pero en el caso mío, como algunos padres dicen, no, yo voy a ir a pelear con este hombre porque mi niña y mi niño no pueden estármele abusando y es que me le están dañando, se va a crear acomplejado, ¿verdad? Como generalmente se da hoy día. Pero debería de ser, porque yo no creo pues que haya un maestro que sea hermanos, un grosero. Siempre de alguna manera son personas que saben cuáles son sus reglas, cuáles son sus compromisos. Y eso es lo que debería de entender un cristiano que ya ha madurado. Que no se trata de que, bueno, este se quiere adueñar de mí, me quiere poner reglas y dice esto y dice esto. Un cristiano maduro diría gracias a Dios por esa persona. ¿Por qué? Porque pues el asunto no es un asunto externo que se busca con lo que son el llevar marcada a la oveja, sino que son asuntos internos, son asuntos espirituales, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿por qué decíamos? Se deben de sujetar las personas, porque deben de obedecer, porque eso es lo que está diciendo Pedro acá. Está diciendo, fíjese, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y sucesivamente. ¿Por qué hay que hacerlo? Primeramente, debe de saber el creyente que, hermanos, el que está al frente, deberían de saber, no voy a generalizar acá, sino los que estaban al frente de esta iglesia a la que se dirige Pedro debían de saber que estos ancianos tenían mejor y mayor sabiduría que ellos. Entonces, la oveja no tiene, no jamás, y no es por vanagloria, la oveja no tiene la sabiduría que tiene el anciano que está al frente. Jamás. ¿Por qué? Porque él tiene un mayor conocimiento, porque él tiene mayor relación con Dios. Es decir, ¿por qué estoy diciendo se deben de someter o sujetar? Porque ellos, hermanos, tienen una vida espiritual mejor, que es lo que expresábamos con respecto al capítulo número 6 de Hechos, que dijo Pedro, nosotros nos vamos a dedicar a buscar a la palabra, a buscar de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual, y en este caso lo veríamos las veces que hace un guía. Las veces que hace un guía, por ejemplo, si usted va a un tour en alguna parte turística, por lo general siempre hay un guía. Y este guía es el que conoce el terreno, este guía es el que conoce la temperatura, este guía es el que conoce los peligros que hay, si es una montaña, si es una ciudad, ¿verdad? Le dice, no, ahí es zona roja, ahí es peligroso. Entonces, siempre, si usted va a cualquier parte del mundo en una excursión, un tour le llaman, usted no va a nada, a ningún lugar de esos, si no va a la orden de un guía. En este caso, si usted dice, yo me voy para Israel, por decir algo, ¿y qué voy a ir a hacer yo a Israel? Voy a ir a meterme en algún lugar a donde dormir y voy a decir, estuve en Israel. Yo necesito a alguien que me lleve de la mano. Mire, esto es aquí, esto es acá, esto fue esto y esto. Es decir, es el pastor que Pedro está refiriendo aquí, es un guía prácticamente. No es el dueño de esos turistas, por decirlo de esa manera. No es el dueño, también podría ser el caso de un general que lleva a sus soldados, los lleva
hermanos, a la guerra, pero quiere llevarlos no solo a la guerra, sino a la victoria. ¿Cuáles las capacidades, el conocimiento de ese comandante que va guiando a ese grupo de personas hacia la victoria? Si fuera el caso de un soldado, de un militar, ¿verdad? Lo va guiando. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso ya militar? Usted ve a los soldados, usted lo puede ver y distinguir de largo hasta el cuerpo, el parado, es decir, les forman. Y cuando ese comandante le dice tiene que hacer esto y esto, los están formando. Y cuando ya se trata del tiro al blanco, de cómo pueden sobrevivir en las tempestades, cómo pueden sobrevivir sin comer, con hierbas, con animales en la guerra, ellos aprenden. Por eso hay grupos especializados. Menos en el tiempo de la guerra habían los Rangers, habían los grupos que los preparan para sobrevivir, para tener victorias. Y eso es, hermanos, diríamos, similar a lo que es el llevar a cabo lo que es la iglesia del Señor. O sea que no es que, vuelvo a repetir, no es que la oveja, por eso el símil es ovejas. La oveja no tiene. Porque yo batallo, y gracias a Dios que estos muchachos de la música ya hace unos años, ya pues ellos ya saben que los queremos acá adentro. Usted ve que allá en el cafetín, allá eran grandes, pero a la hora del servicio todos estamos acá, todos hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Es una lucha del pastor que quiere formar soldados, quiere formar hermanos, hombres y mujeres que lleguen a la meta, que logren la victoria. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen mayor conocimiento de los asuntos de Dios. Ellos tienen mayor experiencia en los aspectos espirituales. Ellos tienen una vida, supongamos, más espiritual que los otros. Porque usted ve, vaya, uno va observando dentro de las iglesias. Hay hermanos que uno dice, este va a ser un gran pastor, dice uno cuando empiezan a venir, ¿verdad? Y usted los ve que están en la vigilia, usted los ve que no pierden un culto y eso, y gritan, y ahí hermanos se echan saliva ahí abajo y dicen, pero ¿qué tal si un pastor fuera así? Y luego a eso ya no lo ve uno, ya tienen su día para venir. ¿Y qué tal si un pastor es así? En ese sentido podemos ver que el que está al frente, pues como dice Hebreos capítulo 13, hermanos, habla con respecto también a la misma recomendación de Pedro para quien se dirige. Léalo conmigo en Hebreos 13, capítulo 17. Dice en este versículo número 17, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más dice? Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan. Entonces ahí viene la oveja rebelde. Dice, no, es que estos quieren adueñarse de mí, estos quieren torcerme. Sí, no es que, ¿por qué? Dice aquí, porque ellos darán cuenta. O sea que hay muchas razones para no ser llamarada de tusa. Hay muchas razones para no solo aparecer en los primeros meses y después va a irse apagando, porque hay un gran compromiso. ¿Por qué dice acá? Porque ellos, dice, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos. Eso no es una palabra bonita para la gente. ¿Cómo voy a sujetar yo a ese tipo? ¿Cómo me voy a sujetar yo a ese? ¿Cómo? No, yo no le hago caso. Ah, bueno. No, yo soy quien soy. Y mi evangelio es mi evangelio. Pero el problema es que muchos no hemos leído la Biblia.
Y ese es el problema. ¿A dónde? Ya lo hemos dicho, por ejemplo, las iglesias bien puede identificarse como un cuartel, poniéndolo en esos ejemplos, formando soldados para que triunfen en la guerra, o puede ser una universidad para sacar graduados o graduandos a los estudiantes que están ahí. Entonces, el trasfondo es someterse entonces a ellos. Esta es la parte que le corresponde al que está siendo pastoreado. Lo mismo del gobierno. El gobierno tiene el deber de cuidar el Estado, pero los gobernados tienen el deber de sujetarse a las leyes del Estado. Es decir, no hay anarquía, es decir, todo tiene su lugar. Entonces acá dice, porque ellos velan. O sea, cuando la oveja llega en su madurez a entender que aquel le exige, ¿y por qué no venís el lunes a orar? En lugar de enojarse, dice, voy a hacer caso porque vela por mi alma. ¿Y por qué no venís los 2 días en la semana? ¿Y por qué no orás? ¿Y por qué no ayunás? ¿Y por qué no servís? Entonces, esa persona madura, en lugar de ponerse los guantes con el que le está suplicando, porque no tampoco se puede imponer. Entonces, lo que haría esa persona es llegar en su madurez a decir, vela por mi alma. Qué bueno tener a alguien que vela por el alma de alguien. Porque a veces los ancianos pastores que están al frente, a veces dirían ni oran por ellos, hermanos, sino que están orando por esa oveja rebelde, esa oveja perniquebrada, esa oveja amargada, esa oveja enferma. A veces usted dice, no llega a mi casa, pero la oración del justo puede mucho. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Porque a veces nosotros queremos, sí, está bien. Está bien. Por ejemplo, cuando hubiera, en el caso de ministerios tradicionales, ¿verdad? Que el pastor es el que va a tener el parto allá de la hermana. El pastor es el que va allá. El pastor central es el que va allá. El pastor allá y para allá se va a morir y no va a hacer nada. Pero cuando tenemos un sistema como nosotros, entonces estamos distribuidos los pastores. El pastor tal, hay una vela, ya está él atendiendo. No hay sillas, aquí están las sillas. Es decir, servir, ¿verdad? El otro está en la cárcel a ver qué se puede hacer, pero cada quien debe de desempeñar. Por eso generalizamos que en términos generales todo lo que hagamos tiene una recompensa. En este sentido, hermanos, vamos a ver, es por lo cual dice que hay que someterse, dice este capítulo número 13 de Hebreos, dice ellos velan por nuestra alma, por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Entonces, por eso empecé diciendo que primero tiene que ser un llamado de Dios. Segundo, tiene esa persona que alimentarse lo de Dios. Tercero, tiene que amar la obra de Dios. De lo contrario, no puede. Entonces viene la parte del pastoreado, es someterse. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un nivel, y entiéndase en el sentido sano, un nivel más cercano con Dios, ¿verdad? Esa es la razón, porque ese tiene más experiencia en los asuntos de los peligros. Como poníamos el caso del guía. El guía dice, por aquí no nos vamos porque aquí hay un pantano. Por aquí vamos. Ahora, imagínese, mire la incoherencia. Si esos que van siendo guiados por el guía, que los va
dirigiendo en un cerro, en una montaña, en un precipicio, dicen aquellos, ¿y por qué le voy a hacer caso a este? ¿Y por qué le voy a hacer caso a este? Ahí viene la rebeldía, ahí viene el yo, ¿y por qué le voy a hacer caso a este? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando en las personas que migran? Los mal llamados coyotes o bien llamados coyotes, hermanos, sirven de guía. Corra aquí, corra acá. De ese hombre depende si logra pasar allá, en los casos mejores, allá al otro lado de ese hombre, pero la contribución del que está siendo guiado es obvia. No va a decir, no, yo no corro. No, yo no beba mucha agua porque se va a quedar sin agua y aquí en el desierto no hay. No, yo me la he hecho toda. ¿Y qué va a pasar? Se va a ahogar. Entonces, así viene siendo las incoherencias. No, yo hago lo que quiero. Entonces va a tener problemas. Y por eso es que en el caso de Pablo, Pablo decía, por ejemplo, él se destacaba en llevar el evangelio a llevar el evangelio primeramente a los judíos, aunque no le habían encargado a él ese ministerio. Pero en todas las ciudades a donde él llegaba, a los primeros lugares que iban donde habían sinagogas, buscaba a sus paisanos. Y como él decía, yo quisiera ser anatema antes que mis paisanos, que ellos pudieran entender los misterios de la gracia. Era tan apasionado ese hombre por los paisanos de él. Pero llegó a un momento que dijo, libre estoy de la sangre de ellos. Es decir, yo ya los pastoreé, yo ya los guié, pero ellos no quieren, libre. Entonces, eso, por ejemplo, no es que el pastor se va a morir y va a decir, miren, no hacen caso. No, hay que seguir adelante. Y no hay que morirse hasta el momento que le toque. Pero no morirse, ¿por qué? Porque está cumpliendo el rol que lo han puesto a hacer. ¿Por qué? Porque ahí se repite, limpio estoy, libre estoy, limpio estoy de la sangre de ellos, porque yo ya hice mi trabajo. Entonces, vamos a ver, esas son las contradicciones del grupo que lleva el guía. Dice el guía, no, yo no le hago caso a este, se va a morir. Y el otro, y el que por eso de alguna manera los ponen no sé cómo harán eso, ¿verdad? Pero los ponen a prepararse por lo menos un tiempo antes para que puedan caminar, para que tengan resistencia y sucesivamente, si es que les dan esa oportunidad. Y si así fuera, pues así es esto. Entonces, vamos a ver el sujetarse, que es con lo que vamos a ir finalizando. El sujetarse, hermanos, fíjense qué tremendo. El sujetarse debe de ser, se requiere vestirse, como dice el versículo número 5, vestirse de humildad. Eso sí que es difícil, ¿verdad? Pero este es la recomendación que hace el apóstol Pedro cuando dice en el versículo 5, igualmente los jóvenes están sujetos, esta es la parte del que está siendo pastoreado, sujetarse y no cuestionar. ¿Por qué? No pregunte por qué, porque si lo están disciplinando es por el bien suyo. Sucesivamente, lo que sea. Si le llaman la atención es por el bien suyo. Gracias a Dios que hay quien tiene valor de llamar la atención. Porque pues sí, los tiempos son peligrosos, como dijo Pablo a Timoteo. Pero veamos, todos sumisos unos a otros. Y luego dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. En primer lugar, este asunto de someterse no se puede así en la pura viva. Hay que, hermanos, vestirse de una ropa. Por ejemplo, alguien dice ponerse el delantal del servicio. Ya eso ubica a la persona. Por ejemplo, usted ve en los mercados, usted ve las señoras, ¿qué indica ese delantalón que anda? Ese servicio
Eso los identifica a ellos. Es diríamos, ¿cómo le llamamos? Le llamamos ¿cómo? El código de vestimenta. Sería el código de vestimenta. Entonces aquí Pedro dice, vístanse de ese código de vestimenta. Pónganse el código, pónganse el delantal. Aquí no se trata de corona. Aquí mientras estamos en esta tierra, estamos luchando con uno mismo, luchando contra todos los demonios y luchando con todo. Pero como lo que prevalece y lo que puede llevar, hermanos, a buen término y a buenos puertos es, en este caso, el revestirse de esta humildad. Por ejemplo, esto es una gran virtud, que uno se revista. Yo tengo que ser humilde. Busquen el diccionario qué significa humildad, ¿verdad? Porque no nos quedemos solo con lo que oímos en la iglesia. Escudriñemos, documentémonos, exploremos. Porque siempre, hermanos, el asunto es que, como por un lado es un milagro que estemos juntos. Por un lado es un milagro que usted esté ahí sentado, que es un milagro, que todo esto es un milagro. Ya es ganancia. Ya es, hermanos, triunfo esto, porque solo Dios puede congeniar a la gente. Así que es un milagro que por lo menos, hermanos, nos soportemos. Y aunque nos mordamos, pero no nos consumimos. Es un milagro. Pero no nos quedemos con las cosas a medias. Es necesario ponernos el traje de la humildad, que decíamos que es una virtud para el creyente, ¿verdad? Cuando dice Pedro acá en este versículo número 6, humillaos. Está diciendo, el verso número 5, dice, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Imagínense, aquí está un asunto cuando dice Dios resiste a los soberbios. Aquí Pedro les está diciendo a su iglesia, a quien se dirige, ustedes tienen que ser humildes. Ustedes tienen que ponerse el código de vestimenta que los identifica. Y en este caso no es que vamos a andar una ropa. En este caso es nuestra manera de ser humilde. Dice la Biblia que el ejemplo más tremendo de humillación y de humildad fue Cristo. Él, siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló hasta lo sumo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Con la iglesia de Pedro, pues no con nosotros, ¿verdad? Con la iglesia de Pedro. El hecho de que Pedro está dando estas palabras es porque padecían del mismo mal que padecemos todos. Es decir, ¿cuál es lo antónimo, lo contrario de no humillarse? Soberbia. Entonces acá está diciendo Pedro, ¿cuántos estamos aquí, hermanos? Está diciendo, vestidos de humildad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajarnos, vestirnos de ser humildes. Saber que aquí quien tiene la última palabra es Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces aquí viene siendo, hermanos, un asunto de resistir. Entiéndase que Pedro está diciendo, si en ustedes no hay humildad, pues sepan una cosa, que Dios resiste a los soberbios. Entonces todos nosotros debemos, y como todo esto ya es para nosotros, también nosotros debemos saber que si nosotros seguimos con la arrogancia, seguimos con el yo, y seguimos que no se meta conmigo, y seguimos que por favor, y que seguimos, entonces ese soberbia. Entonces Dios
resiste a ese tipo de persona. ¿En qué consiste el que Dios resiste acá, hermanos? ¿Ya? En este caso, vamos a ver, sería el que va a tener que pelear con Dios, el creyente. Lo que le dijo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, Dios resiste al soberbio. Dicho de otra manera, Dios lo pone en su lugar de diferentes maneras. Pero Dios, hermanos, es tremendo lo contrario. Pero cuando una persona se sujeta y que se humilla, fíjese que es ese Dios queremos nosotros, porque por ejemplo Dios, no puede ser burlado. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es todo, full extra, todo. Pero la humildad, hermanos, la humildad a ese Dios con todas esas atribuciones o esos atributos, hermanos, vence a Dios. Vence a Dios. ¿En qué sentido lo vence? Porque Él a los pagados de sí mismo los resiste, pero a los humildes los exalta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la clave ahí está, es uno siempre, ya no es Dios. ¿Por qué? Porque si yo me pongo los guantes, estoy peleando con Dios. Pero si yo me quito los guantes y me pongo la ropa de humillación, de humildad, hermanos, entonces ese Dios que es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, ese Dios llega, hermanos, a bajarse tanto con el humilde, porque dice: este es humilde, a este yo lo exalto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. ¿Por qué hay personas que en la iglesia no crecen? Preguntémonos. Se tiran años y usted ve el carácter es el mismo, peor cada vez. Son hermanos. Mire, eso es como alguien que contaba lo de aquel bolito, ¿va? Le daban y se volvía a parar. Dale, si no me duele. Prunca y se medio levanta. No, dale, si yo soy fuerte. Lo mata. O sea, hay cristianos que no crecen. Usted mire cómo estamos de fríos ahora. Ya las iglesias ya dejaron de ser ministrados por el Espíritu Santo. No crecen por el orgullo. Porque tenemos cada quien nuestro evangelio, nuestro estilo, y no se meta conmigo. Ese le están dando y se está parando y está aguantando. Entonces usted ve gente que es que el perfil o la dinámica de un cristiano es como la luz de la aurora. No puedo ser yo igual que hace 30 años. Yo no puedo ser igual. Yo tengo que haber cambiado. Tengo que haber sido un mejor servidor. Tengo que haber pulido mis falencias con la ayuda de Dios. Es una lucha, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que pasa? Esa persona no crece porque en este caso se le aplicaría, bueno, es soberbio, ahí se queda. Pero si es humilde, viene Dios. ¿A quién es que va a bendecir? ¿A quién es que va a bendecir Dios? Al humilde. Hay personas que le dicen: usted va a servir aquí. No, yo no. Usted va a hacer esto. No, yo no. Mire, es exacto. Esta persona está, no hay problema, dice Dios. No hay problema. Que es, no hay problema.
Yo resisto a los soberbios. Pero a ese que dice, cuando él recomienda, lleve mi yugo sobre vosotros, pues mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Lleven mi yugo. A eso que llevan su yugo, a esos que ponen su servicio y le dicen, heme aquí, Señor, a eso los exalta el Todopoderoso. A eso los lleva a posiciones de gloria. Damos un amén, iglesia. Moisés, el gran Moisés, el hombre estudiado en geometría, en idiomas, en guerra, se humilló. Es que ahí está la clave, papito. Si no, se va a morir uno ahí gordo en la iglesia y bravo. ¿Y qué va a hacer? Ese es su estilo. Pero eso lo que va a traer son mongolitos dentro de las vidas evangélicas. Mongolitos, con todo respeto. Mongolitos. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Tengo 30 años de ser cristiano. Pero poco se le nota, hermano. Es que no son los años, papito. Es hasta donde nos hemos bajado. Y mire cómo hace Dios con este gran Moisés. Dijo, yo ya no quiero, ese es humillarse. Yo ya no quiero ser pariente de estos faraones. Yo quiero identificarme con mi raza. Y dice el escritor a los hebreos, renunció a llamarse hijo de la hermana del faraón, recibiendo por la fe el vituperio de Cristo. Ahí con esa soberbia que teníamos, y Dios lo molió en el desierto, no lo llevó a otro, lo molió en él aceptó. Y cuando ya el hierro estaba en punto, le apareció en el desierto, le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Ahorita ya el metal está listo, ya te humillaste. Es una cosa tremenda, ¿no? La vida cristiana. O sea, tienes que preocuparse de uno, pues. Los pastores aquí a quien se refiere Pedro que están haciendo su trabajo, pero el otro tiene que hacerlo de él. Como es el tema, sujetaos a vuestros pastores. Ustedes jóvenes, sujétense a sus pastores. Porque de lo contrario, si no hay sujeción a esos hombres que tienen una tremenda responsabilidad, yo resisto a los soberbios. Los soberbios pero a los humildes, a un Moisés, por ponerle ejemplo. ¿A dónde lo llevó Dios a ese hombre? A Pablo se humilló. Si ese tipo era petulante hasta lo último, pero se humilló. Y por eso es que ese hombre no lo vemos dar un paso atrás. Aún en las cárceles seguía alabando a Dios. Humillado. Pero este es un asunto, hermano, de todos. Sí, que tanto que predicamos acá, pero debería de haber un efecto en esto. Por ejemplo, dice, Dios resiste, ¿verdad?, a los orgullosos. Y por último, decíamos que en este versículo número 6, 7, le dice Pedro, acuerde que el contexto es sufrimiento para esta iglesia. Y le dice Pedro, mire, echen toda vuestra ansiedad sobre él. Porque, ¿qué dice? Porque él tiene que cuidado de vosotros. Ustedes están sufriendo y no es porque Dios los ha puesto a sufrir. A ese le podemos llamar la ley permisiva de Dios. No los ha puesto a sufrir, pero Dios ha permitido que ellos sufran, pero no los ha hecho sufrir él. Él ha permitido, pero les dice, aparte de que tienen que sujetarse a sus ancianos, echen todas vuestras ansiedades sobre él. Él, acuérdense que es un pronombre, es Dios. Sobre él. Eche todas sus ansiedades. ¿A dónde estamos? En el versículo 7. Echen todas vuestras ansiedades. Dejen de andarse quejando. Dejen de andar poniéndole la queja al otro. Dejen de andar llorándole al otro hombre. Dejen de andar llorándole a la otra mujer. Llórenle a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Echen todas sus ansiedades sobre Dios. Pero esto es madurez.
Allá viene la otra hermana, se cae de la gracia porque no le fueron a ver la muela que tenía mala, que no ha madurado, mamadita. Algo así le pasó a Juan el Bautista. Tuvo que mandar a sus discípulos a decirle: mira, ¿y por qué no me venís a ver aquí a la cárcel? Y yo no estoy diciendo que no hay que ir a ver, no hay que correr, hay que hacer la obra. Pero nadie puede caerse porque no le fueron, porque no lo atendieron, porque no llegaron cuando todavía el rancho estaba sin quemarse. Hay que aprender, hay que madurar. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, en nuestras necesidades echamos todas nuestras ansiedades en Él. Le dice Pedro a una iglesia sufriente. Y luego dice a continuación, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer en la angustia? ¿Verdad? Están aguantando, aguántense y corran a Él, corran a Dios. Esto es lo que Dios nos puso esta noche y ojalá se nos quede. Por lo menos le voy a dejar un deber. Haga cuentas cuántos años tiene de ser cristiano. Haga números cuánto ha avanzado. Y si ha estado en el mismo lugar esta noche, para que desenllavemos esa llave mohosa, pegada, y cambiemos. De eso se trata. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.